Repito, Juan capítulo 11, versículo desde el 1 hasta el 16, nos ponemos de pie y leemos juntos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Oremos para que la palabra podamos entenderla, para que podamos comprender la palabra y por qué está allí. O sea, cuál es el propósito del Espíritu Santo para que nosotros podamos recibir esta palabra y para qué nos sirve y por qué Jesús la dijo y por qué está en la Biblia, ¿no? Tiene que haber algún propósito. Si está en la Biblia, tiene que haber un propósito. Y ese propósito solamente es para que los que hemos creído en Jesús podamos ser edificados y crecer en Él. Así que oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es buena. Y en este tiempo, Señor, en que hemos estado cantándote, Señor, con cánticos que solo mencionan tu nombre, que hemos estado orando, Señor, las oraciones que mencionan tu nombre, y hemos estado, Señor, pidiéndote perdón, y hemos estado ofrendando para ti, Señor. Queremos también recibir de tu palabra, Señor, también recibir de tu palabra para que este culto sea perfecto, que tenga canciones para ti, oraciones para ti y palabras, Señor, que hable de ti. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestros oídos para poder entender esta palabra y que el Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana. Dame, Señor, la inspiración para poder exponer tu palabra de manera correcta y no de acuerdo a lo que yo pienso o a lo que yo creo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Pueden sentarse. Bien. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ya ustedes saben, cada domingo y cada segundo y cada cuarto domingo del mes hemos estado allí estudiando el Evangelio de Juan. Y la vez pasada estudiamos ya el inicio de este pasaje, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? No, Juan. Estudiamos Juan hace 2 semanas y estudiamos, ¿se acuerdan? Déjese amar por el Señor. Porque este pasaje está hablando de que Jesús sentía amor hacia Lázaro, hacia Marta y hacia María. Y queremos estudiar algo, continuar con la historia. Todavía no hemos llegado a Lázaro. Entonces todo el mundo se conoce la historia de que Lázaro, Jesucristo lo va a resucitar. Pero no hemos llegado allí. Estamos hasta el versículo 16 y queremos aprender algo allí. Si ustedes leen el título, rápidamente me van a poder decir cuál es el versículo donde vamos a hacer énfasis en esta de mañana. ¿Cuál? Decida salir y morir con Jesús. Pues ese no es el versículo, ese es el título. ¿Cuál? No, pero chévere. ¿Cuál es el título, no? ¿Decida qué? Ahora sí, para allá, hermano. Mire, eso se oye muy raro. Verdaderamente, decida salir y morir con Jesús. Entonces, ¿salir para dónde? ¿Y salir para dónde? Decida salir y morir con Jesús. Pues obviamente vamos a tratar de entenderlo conforme a la Escritura, pero ciertamente se oye muy raro. Hace unos días hablaba con una persona y yo le decía... pasamos por un lugar y estaba un señor predicando a una gente que estaba en una parada de autobús y el taxista lo ve y yo lo veo y le digo: ahí está un loco predicando, ahí está otro loco predicando.
Y él me dice, ¿y cuál es el primer loco? Y yo le digo, lo tiene al lado. Me dice, no, pero eso no es loco, eso no es loco. Claro, él está hablando desde su punto muy humano. Y le digo, claro que es loco, la Biblia dice, estas son cosas muy raras. Esas son cosas muy raras. La Biblia va a decir que a Dios le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. Entonces sí, eso de salir y hacer algo, eso de salir y predicar, eso suena extraño. Ese título suena más raro todavía, salga y muera con Jesús. Como dijo por allá mi hermana, ¿cuál es el énfasis de hoy en la enseñanza? Pues el versículo, ¿cuál versículo? El 16, el versículo 16 va a decir Tomás a sus discípulos, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces esta es la situación. La situación es que Jesús está con sus discípulos y se enteran de que Lázaro está enfermo. Pero en lugar de irse para donde Lázaro a sanarlo, Jesús decide quedarse 2 días. Y después Jesús le dice, Lázaro está dormido. Sus discípulos le dicen, bueno, pero si está dormido, ¿cuál es el problema? Seguramente sana. Jesús le dice, no es que se durmió de sueño, es que se murió. El hombre se murió. Vamos para allá, para donde él. Pero resulta que si leemos un poquito antes del capítulo 11, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó antes en ese lugar? A Jesús querían ¿qué? Apedrearlo. Entonces los discípulos le dicen, Señor, pero acabamos de venir allá, ya Lázaro se murió. O sea, ya Lázaro se murió. Y acabamos de venir allá donde querían matar a piedras. Y ahora tú nos estás diciendo que vayamos para allá. Si vamos para allá, ¿qué va a pasar? Te van a matar. Si vamos para allá te van a matar, aparte que ya Lázaro está muerto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Va a salir Tomás, llamado Dídimo, ¿y qué va a decir? Miren la valentía de este hombre, ¿no? ¿Qué va a decir? Vayamos con él, ¿y qué? Y muramos con él. ¿Entiende lo que hay que amar a Jesús para poder decir eso? Lo que hay que amar a él para uno poder llegar. ¿A quién le gustaría poder decir eso con toda la certeza? O sea, poder vivir una vida donde uno diga, yo sí quiero, si es necesario que morir a causa de él, que así sea. Si es necesario que así sea. Pero ¿será que esto nada más se le iba a ocurrir a Tomás? ¿O ya también se le podía ocurrir a todos los discípulos o a algún otro discípulo también se le ocurrió decir esto? ¿Quién le dijo también a Jesús? Pedro. Pedro le dijo también a Jesús, Señor, no importa, no importa, si es necesario yo muero también con tal de defenderte a ti, ¿no? Con tal de defenderte a ti, yo también puedo morir. Entonces estamos viendo en los discípulos, a pesar de que Pedro lo va a negar luego, estamos viendo una actitud, estamos viendo una pasión que ellos van a sentir allí por su Señor. Y eso queremos hablar un poquito hoy. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 12. ¿Qué se necesita para poder tener una vida de fe así como esa? 13, versículo 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Jesús no murió dentro de Jerusalén, sino no fue crucificado, quiero decir, dentro de Jerusalén, sino que él fue sacado afuera, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el lugar? Gólgota. Y allí murió. Allí fue el sacrificio era fuera del campamento, el sacrificio no se hacía allí adentro se ponía el holocausto en el altar, pero el sacrificio se hacía afuera. La Biblia, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuál debe ser la actitud de los creyentes. Asimismo, como Jesús salió fuera del campamento para ser sacrificado, para derramar su sangre, así salgamos pues nosotros, ¿a dónde? Fíjense que sí, es afuera,
Pero ¿por qué tenemos que salir afuera? Porque Él está ¿dónde? Afuera. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Aquí es donde se comienza a poner rara la vida de fe. Aquí es donde todo se comienza a poner extraño para los que hemos creído en Jesús. Porque nosotros a veces estamos pensando que llegar a Jesús es solucionar los problemas de nuestra vida. Muchas veces estamos creyendo que de eso se trata llegar a Jesús. O sea, el sentido de tener vida espiritual, el sentido de irse para el cielo es llegar a Jesús y entonces que nos comience a ir bien ¿en qué? En todo, en los negocios, en la familia, en el matrimonio, en el hogar. Todo se nos comience a acomodar a causa de ese motivo, ¿no? A causa de ese motivo. Pero la Biblia comienza a revelarnos que cuando llegamos a la vida de fe, es una decisión que cada uno toma, más bien que comienza, mire, por decir, leer, digamos ese versículo que acabamos de leer, dice que llevando su vituperio. Sí, ¿cómo así? Como dicen por ahí en algunos países, ¿cómo así que llevando su vituperio? O sea que si de él se burlaban, ¿ahora qué? Ahora se van a burlar de mí. Y si a él lo escupían, ahora me van a escupir a mí. Y si a él lo golpeaban y lo rasguñaban, ahora a mí también me pueden golpear y rasguñar. Y si a él lo insultaban, ahora a mí también me van a insultar. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Sí. Sí, no, esto no a mí no me gusta. Esto suena muy raro, ¿no? Yo no quiero eso, si yo más bien quiero una vida buena. Pues leamos otras cosas en Romanos capítulo 6. Romanos 6, para ver por qué tiene que ser así. Sí, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque no puede ser todo diferente. Total, ya Él pagó en la cruz. Si ya Él pagó, ahora ¿por qué yo tengo que, a causa de Él, soportar ese montón de cosas? 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, allí dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que nuestro viejo hombre fue crucificado ya con Él? ¿Saben qué es lo que se está crucificando allí en la cruz? Sí. O sea, es nuestro pecado. Pero para poder dar ese paso de tener una vida de fe, como lo va a decir la Biblia, ¿saben qué es lo que va a tener que cambiar? Nuestra forma de pensar. La semana pasada lo mencionábamos. Jesús va a hacer ¿qué? Jesús va a hacer que el que crea en Él, ¿qué es lo primero que cambia de Él? La forma de pensar. Uno ya no piensa como uno pensaba antes. ¿Qué es eso de ir para la iglesia? ¿Qué es eso de pasarse 2 horas orando? ¿Qué es eso de pasarse 8 horas leyendo la Biblia? Eso no, yo no entiendo, no comprendo por qué tú haces eso. A uno le dicen esas cosas, ¿cierto? Podría estar hoy jugando fútbol, pero Luis Miguel, con 14 años de edad, prefirió venirse a la iglesia, con toda seguridad de tener una cantidad de conocidos que están hoy jugando fútbol, ¿sí o no? Eso es lo normal del mundo, pero eso quedó crucificado en la cruz, porque nosotros estamos entendiendo el valor de lo que está haciendo Jesús fuera del campamento. Por eso ahora nosotros tenemos que ir hasta donde está Él, hasta donde está Él, ¿dónde? Hasta donde está Él allí, para ver lo que Él hizo en la cruz, para nosotros también ser capaces de hacer las cosas que Él hizo y de padecer a causa de las cosas que Él hizo. ¿Entiende lo hermoso de eso, no? Que cuando uno está siendo insultado, ¿es a causa de qué? ¿De mí? No, o sea, cuando a uno lo insultan, o cuando de uno se burlan, o cuando a uno lo escupan, o cuando a uno le griten, es a causa de lo que hizo Jesús. ¿Entiende la maravilla de eso? Ya después de eso a uno ya le dan como ganitas, ¿no? Oye, pero sí, que me insulten.
porque es a causa de lo que Él hizo, no a causa de lo que nosotros hacemos. Ese es el tipo de pensamiento que va a querer Jesús que tenga su iglesia. Ese es el tipo de pensamiento y de forma de pensar que Él va a querer que tengan los que han creído en Él. Que no comiencen a preocuparse por las cosas de este mundo, sino que comiencen a preocuparse por las cosas de Él. ¿Ustedes piensan que para Jesús fue cómodo morir en la cruz? ¿Fue algo cómodo? ¿Fue algo cómodo? Voy a decir algo de mi pensamiento. Esto en este momento es mi pensamiento. Cuando yo veo cómo la iglesia ha ido cambiando o ha tenido esos cambios, yo diría que ahorita el evangelio, o digamos lo que se predica muchas veces, es el evangelio cómodo. Me parece que en nuestra época, este instante, en el 2018, donde estamos nosotros, la tendencia es hacer parecer que el evangelio es algo cómodo, pero el evangelio no tiene absolutamente nada de cómodo. Es todo lo contrario. De la misma manera en que para Jesús no fue cómodo hacer todo lo que hizo, hacer toda la obra que hizo en la cruz, de la misma manera para nosotros no va a ser cómodo, sino que cuando uno se va al libro de los Hechos y uno comienza a leer el libro de los Hechos, uno se consigue comodidad en los discípulos, uno se consigue una cantidad de incomodidades, de hambre, de escasez, de dificultades, de lucha, de naufragios, de latigazos, de azotes, de desnudez, de pobreza, de cárcel. Uno se consigue una cantidad de cosas, pero una cantidad de cosas, y todas ellas a causa de ¿quién? De Jesús, no a causa de ellos. Ese es el mensaje de esta mañana. Eso es lo que yo quiero que nosotros nos llevemos a la casa. ¿Qué tan cómoda estoy pretendiendo yo hacer mi vida? ¿Qué tan cómoda estoy yo pretendiendo vivir la vida de fe, no? Porque tenemos que meternos algo aquí en el disco duro. La vida de fe no es cómoda, no puede ser cómoda, y para ningún discípulo de Jesús fue cómoda. Miren, leamos Romanos capítulo 8. Ahí, la siguiente página, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a un evento, y de verdad había mucha gente, yo creo que había como 3.000 personas, y el muchacho que estaba hablando, él hablaba y la voz le temblaba, porque él decía, perdón, yo creo que él tenía temor de que los mismos cristianos le cayeran a piedra, porque él decía, bueno, yo les quiero decir algo, porque yo les quiero hablar es con una palabra, y yo no les puedo hablar de que todas las cosas en Venezuela se van a solucionar, porque ¿y si no se soluciona? Porque él está acostumbrado a que las personas que quieren oír, todo se va a solucionar, todos los problemas se van a solucionar, no va a haber hambre, no va a haber escasez, todo va a ser maravilloso. Y él llegó con un mensaje delante de 3.000 personas que no era nada de eso. Más bien lo que estaba diciendo, miren, párense de esa silla y salgan a predicarle a la gente, porque eso sí es lo que necesita Venezuela, y la única forma de glorificar a Dios va a ser eso. La única forma de glorificar a Dios va a ser esa. Me llamó mucho la atención porque el otro de los integrantes de su grupo, ellos son músicos, y él dijo, mire, saben que tenemos un concierto y vamos a cantar, pero usted tiene que entender que esa no es la forma de glorificar a Dios cantando. El mismo muchacho lo decía, y a mí me pareció, qué chévere, porque se están acercando a las Escrituras, pero se notaba en ellos un poco el temor de que no sabía cómo iba a reaccionar la gente con un mensaje que era duro, un mensaje que no era común. Pasó algo todavía más extraño. Él comenzó a hablar del Evangelio, de Jesús, y de Jesús, y de Jesús, y de pronto, ¿saben qué dijo? El mismo muchacho que está predicando dijo, miren, yo sé que no es común lo que estamos hablando. ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando esta mañana? Él decía,
Yo sé que no es común este tema del que les estoy hablando esta mañana, pero él tenía 15 minutos hablando de la salvación y de Cristo y del perdón de los pecados. Pero eso se volvió, ¿qué? Dentro de la misma iglesia se volvió un tema como raro, ¿no? Como un cuento. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente hablamos del Evangelio, ¿va a ser cómodo para ustedes? Para nosotros, ¿va a ser cómodo? No va a ser cómodo. Entonces leamos, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él. No, ya. Sí, ¿en serio tengo que padecer con Él? Pero no dice la Biblia que Él es el único sacrificio, que ya no hay más sacrificio. Y entonces, ¿cómo así que ahora yo tengo que padecer con Él? ¿Cómo así que en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse? ¿Cuál aflicciones? ¿Este asunto no era del gozo? Yo pensaba que este asunto era del gozo. Jesús dijo, mi gozo les dejo. Ahora me salen con que las aflicciones del tiempo presente, y podemos seguir, Gálatas 2:20, pues tenemos que leer varios versículos para entender que no es un solo versículo que lo está diciendo, ¿no? Que pronto podríamos decir, bueno, es que eso era a una iglesia, o a la iglesia de Gálatas, o a la iglesia de los romanos. Gálatas 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero otra vez, ¿no? Y que ya Él era el único sacrificio. Ahora como que con Él yo estoy crucificado. No es que Él murió por mí, ahora como que yo también estoy ahí colgado. ¿Qué es lo que estás quedando allí colgado? ¿Qué es lo que? Porque de eso se trata la cruz, ¿saben? Por eso la cruz era de madera. Porque ¿qué es lo que se mete en la madera? Un clavo, ¿no? Los clavos. A Jesús lo están sosteniendo con clavos. Entonces el clavo está sosteniendo todo su cuerpo allí. De la misma manera, allí en la cruz están siendo clavadas en nosotras, ¿qué? Nuestras pasiones, nuestras formas de pensar, nuestros anhelos, nuestras emociones, nuestras, para que nazca ¿quién? Él. Para que nazca Él. Nosotros hoy vamos a aprender algo acerca de Dios. Dios se glorifica, o sea, a sí mismo. Él se glorifica a sí mismo. Por eso el Hijo va a decir, Padre, ya yo te he ¿qué? Glorificado. Y ahora el Padre le dice, ok, ahora yo te glorifico. Es una cosa allí que Él se glorifica a sí mismo. Pero ahora nosotros tenemos una oportunidad preciosísima, que es la de nosotros glorificarlo a Él. Y ese Él lleva un acento, ¿no? Entonces uno cuando ve ese acento, usted tiene Él sin acento y Él con acento. Él sin acento es de artículo, el mueble, el carro, el vecino. Pero ese Él con acento, ¿de qué trata? ¿De qué significa? ¿Qué es quién? Es Él, se trata de Él. Y eso es estar crucificado en la cruz. Entender que apenas yo llego a los pies de Jesús, apenas yo recibo su perdón, ahora esta historia se trata de quién? De Él. Entonces yo no tengo historia. ¿Sabe cuál es la respuesta? No. No, esa es la respuesta, dura. ¿Y mi ego? ¿Y qué hago con mi ego? ¿Y qué hago con mis anhelos? ¿Y qué hago con mis sueños? No. Ahora se trata de Él, ¿en dónde? En nosotros. Él en nosotros. Entonces ahora nuestros anhelos son los de quién? Los de Él. Y nuestros sueños son los de quién? Los de Él. Y mientras yo he ido hablando, el pueblo de Dios se va ¿qué? Reduciendo. Se va reduciendo porque uno dice que esto no es tan fácil como yo pensaba, ni tan lindo como yo pensaba. Sí es lindo. Cuando uno ama a Jesús, uno se da cuenta, o no hay hombres que dan la vida por la mujer que ama. ¿Fue lindo o fue triste?
Fue lindo, no entregó, la amaba tanto que entregó la vida por ella. No, entonces los poetas van a escribir, ¿no? Porque la historia es preciosa y los cantantes van a cantar canciones acerca de hombres que entregaron la vida por la mujer que amaba. Entonces uno dice, no, esto no es triste, esto es demasiado bello, porque ya él primero se entregó por mí. Ahora yo soy, ¿qué es lo que soy yo como cristiano? Una respuesta ¿a qué? A lo que él hizo por mí. Yo soy la respuesta de lo que él hizo en la cruz. Ahora yo anhelo que él nazca dentro de mí y crezca dentro de mí. Vamos a ser más duro todavía. ¿Qué hacemos con la Biblia? ¿La leemos o no la leemos? Colosenses capítulo 3. ¿Sabes lo chévere de leer la Biblia y de predicarla? ¿Sabe qué? Le voy a dar un consejo, ¿no? Le voy a dar dos consejos. Uno, cuando usted vaya a hablarle a alguien, cristiano o no cristiano, pero digamos cristiano, usted quiere hablarle a un hermano cristiano, decirle, mi hermano, la Biblia no habla de eso, tenemos que ir y hacer la obra del Señor, ¿no? Muéstreselo con la Biblia. Si la persona le dice que no, ¿a quién está desechando? A la palabra. Entonces eso usted lo deja sanito delante del Señor, porque usted también se aferró a lo que decía la Escritura, y usted con eso le bastó, y eso lo deja usted con las manos limpiecitas. Porque mire, pero es que allí dice, ¿qué hacemos, no? Lo dice Ojo, todo dentro del contexto de la voluntad de Dios, no mal usando los versículos, sino con el sentido en el que va a hablar la palabra de Dios. Y otro consejo que sería, digamos, la situación contraria. Cuando alguien le predique a usted, digamos un hermano quiera decirle algo a usted y le dé un mensaje, ¿qué es lo que usted le va a preguntar? ¿O qué es lo que usted le va a decir? ¿Dónde está eso? En la Biblia. ¿Ustedes se imaginan que todo el pueblo de Dios comenzara a hacer eso? Empecemos nosotros a ver qué pasa. Empecemos a hacerlo nosotros a ver qué pasa alrededor de nosotros. Que cada vez que alguien le dé un mensaje, usted le diga, mire, me muestra eso. Ay, hágalo hasta por, ¿cuál sería la palabra? Sí, por prueba, hágalo por ejercicio. ¿Me muestra eso? ¿Dónde está eso, hermano, en la palabra? No, eso no está en la palabra. Y ay, hermano, ¿sabe qué? No, yo digo algo y a mí me ayuda, ¿no? Cuando alguien me dice algo así que es común, es como muy común que a uno le digan cosas que no están en la Escritura, pues ¿saben qué le digo yo? Digo, mira, lo que pasa es que yo soy muy malo, mi corazón es muy malo y yo soy muy volado, entonces si yo me pongo a hacer cosas que no están en la Escritura, en 2 minutos me aparto, en 2 minutos invento una doctrina nueva, en 2 minutos termino haciendo otras cosas que no son de Dios. Entonces yo para yo cuidarme, para mí la Biblia es como un límite. Entonces para mí, ella es un límite del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces yo por eso prefiero eso no. Eso no, porque si no está en la Biblia, yo me voy a enredar. Entonces eso hace que la persona, sí, como que tienes razón, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice Colosenses 3, versículo 1, que fue donde quedamos, donde dijimos que íbamos a leer. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Usted entiende cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? Pero, sí, Cristo, claro, pero buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Si está Cristo sentado a la diestra de Dios, significa que Él tiene la autoridad dada por el Padre. Eso es lo que significa, ¿no? No es que está Dios y al lado está sentado el Hijo a la derecha. No es eso. La Biblia va a llamar el nombre que le va a dar al reino de los cielos, ¿saben cómo se llama? La diestra de Dios. O sea, ese lugar se llama así, tiene muchos nombres. Una de las formas en la que lo va a llamar la Biblia es la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque ese lugar es el lugar que tiene la mayor autoridad de Dios. El reino, pues, valga la redundancia, ¿no? El reino de Dios. ¿Dónde tiene un rey su poder y su autoridad? En el reino.
dentro del reino. Allí el reino es el lugar donde Él va a mandar. En ese lugar o ese reino hecho para que Jesús reine, para que Jesús dirija todo, allí está Él que sentado dirigiéndolo todo. Y cuando nosotros vemos eso, eso debería ser el motivo para nosotros querer ser y obedecerlo a Él. Porque mientras más nosotros podamos obedecerlo a Él, más cerca de Él vamos a poder estar nosotros cuando estemos allá en el reino de los cielos. Pero miren como dice al principio: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué es lo que está diciendo allí el versículo? 3:1. Sigamos leyendo el 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora bien, cristiano 1, cristiano 2. Cristiano 1 ha creído en Jesús, pero está poniendo las cosas ¿en dónde? Abajo. Su mirada abajo. Hay que entender algo con mucha claridad porque la Biblia así lo está diciendo. Cuando dice poner en la mirada en las cosas de abajo, de la tierra, ¿a qué se refiere? ¿A las cosas malas de la tierra o a las cosas de la tierra? Pues no podemos agregarle al versículo cosas que no dice. Cuando dicen las cosas de la tierra, está hablando de las cosas de la tierra. O sea, sus metas, las metas de los cristianos, las metas en su vida, o sea, para lo que viven, para lo que se despiertan todos los días. Es algo que está aquí en la tierra, es algo pasajero, es algo que se acaba con la vida física. Puede ser, ¿no? Puede ser así. O usted puede ser el tipo de cristiano B, un tipo de cristiano B que a pesar de que está viviendo una vida física, pues ni modo, aquí estamos, y chévere, ¿no? Está usando esa vida física, la está gastando, esa es la inversión que nosotros tenemos, la vida que tenemos, ¿sabe? Lo mejor que tiene usted para darle a Dios, ¿qué? Su vida. Eso es lo mejor que nosotros tenemos. Y usted toma esa vida y usted decide gastarla en las cosas de arriba. Lo que es bien duro de escuchar es que Pablo va a decir allí, si se acuerdan que hemos dicho, los que nacieron con Él, murieron con Él, ¿y qué? Y resucitaron con Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, sí, se lo mete así como que para que ni se den cuenta, ¿no? O sea, les voy a dar un mensaje y antes, mire, si ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba. Eso quiere decir que una persona que solamente habla de las cosas de abajo, difícilmente ha resucitado con Cristo. O si resucitó con Cristo, pues prontamente puede perder su salvación, porque sencillamente está más preocupado por su propia vida que por las cosas del Señor. Jesús lo va a decir de una forma todavía más ruda: el que busca su vida la perderá, mas el que pierde su vida, entiende que Jesús, miren, no, para no ser cursis, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea que gastarse la vida en Él es perderla, según Jesús. Sí. El que pierde su vida por causa mía, o sea, gastarse la vida por las cosas de arriba, ¿es perder la vida? Claro, es perder mi vida, mis anhelos, mis sueños, mis deseos. ¿Entiende? Todos los mis, eso que clavamos hace rato en la cruz. Claro, porque ahora ya yo no pienso como yo pensaba antes de creer en Jesús. Antes de creer en Jesús, yo quería ser multimillonario. Antes de creer en Jesús, mi único anhelo era tener un negocio muy grande. Antes de llegar a Jesús, mi único anhelo era tener 4 hijos. Pero ese era mi único anhelo. Antes de llegar a Jesús, ¿entiende? Pero cuando uno llega a Jesús, todo eso muere.
no estoy diciendo que sean malos tener 4 muchachos. Si quiere tener 4 muchachos, téngalo. Lo que estamos hablando acá es que ahora la forma de pensar cambia, porque ahora uno quiere gastarse la vida para las cosas de Él. Y eso es inevitable para los que realmente han resucitado en Cristo, para los que realmente lo aman a Él. Esto es una relación de amor. Esta es una relación de amor donde nosotros cada domingo nos vamos, ¿qué? Y cuando digo cada domingo me refiero a que pasó una semana. Usted no puede amarlo, bueno, te amo el próximo domingo. Sino que por picarlo de la manera en que lo picó Él, pues cada semana que va pasando yo me voy, ¿qué? Enamorando más de Él, y enamorando más de Él, y enamorando más de Él, hasta el punto de salir y morir con Él. Que eso ya lo estamos haciendo nosotros, y ya lo vamos a ver. No es que es un momento donde ese día moriremos, ¿no? Segunda Timoteo dice así, yo les leo. Dice, palabras fieles estas: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces me encanta porque todos los Él tienen el acento, ¿no? Él. En el corazón allí, dibújese un Él con un acento. En su casa, en alguna parte de su casa, ponga una hoja y escriba Él con un acento. Y cada vez que la vea, piense, es que esto se trata de Él. Es más, en el espejo de su casa, agarre el labial y escriba que Él. Y cuando se vaya a peinar, ay, que esto se trata de Él. Pero usted se está viendo a usted, ¿no? Se parece frente al espejo con un Él allí pintado con pintura labial color fucsia. Y usted va a ver su rostro, pero también ver un Él. Él dentro de esa imagen que somos nosotros. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Entiende toda la autoridad que tiene Jesús en el reino de los cielos dada por el Padre? ¿Entiende toda la autoridad que tiene Él? Que Él puede a nosotros negarnos, o puede a nosotros ponernos a reinar con Él, o puede Él a nosotros darnos vida con Él. ¿Entiende que todos esos motivos son suficientes para nosotros querer estar allí siempre con Él? Juan capítulo 9. Y hay muchos más versículos, yo solo leí algunos. Génesis capítulo 9. Juan, perdón, gracias. Juan capítulo 9, versículo 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso se lo está diciendo Jesús a sus discípulos. Si ustedes leen el texto que leímos hoy allí en Juan capítulo 11, Jesús va a decir algo así, ¿no? Vayamos ahí. Juan capítulo 11, versículo 9. Bueno, desde el 8, ¿no? O desde el 7. Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y sus discípulos le dicen: pero ahí querían apedrearte. Y ahora, ¿cómo que vamos otra vez para allá? ¿No? Vamos a ir otra vez para allá donde querían apedrearte. Y Jesús les va a decir esto: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, ¿no qué? No tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Él nos está diciendo que los que somos creyentes, los que somos cristianos, andemos ¿en qué? Andemos en luz. Ahorita leímos en Juan capítulo 9 que dice: me es necesario hacer las obras, me es necesario hacer las obras, me es necesario hacer las obras del que me ha enviado. ¿Mientras cuánto? Mientras dura la luz. Ese es el tiempo que nosotros tenemos. Para los discípulos era mientras Jesús estaba allí con ellos, ¿no? Él estaba hablando en ese momento. Pero porque están los 12 discípulos
y está Jesús, y Jesús es la luz, y la luz está caminando entre quienes, entre ellos, ¿no? Entonces ellos están allí caminando con la luz. Para después de que Jesús muere en la cruz, y para nosotros, esa luz, ¿dónde está? No, casi ni oí. Dijo alguien por ahí, en nosotros. Esa luz está en nosotros. ¿Sí? ¿Qué significa ser cristiano? Que dentro de mí hay una luz. Que dentro de mí hay una luz. Pero no es cualquier luz, ¿no? Es una luz dulce y pacífica y brillante. Así es la luz que está dentro de nosotros. Pero no es una luz a causa de nosotros, sino que es Él dentro de nosotros. Y aunque esa luz es su palabra en nosotros, esa luz también es el Espíritu Santo en nosotros, y esa luz también son los miles de ángeles que están todo el tiempo con los que hemos creído en Jesús. Es el poder y la gloria de Dios en la vida de los que hemos creído en Él. Todo, miren lo que estamos hablando acá, la autoridad del Espíritu Santo, la compañía de los ángeles que nos ayudan en todas las cosas, y el poder de la palabra. ¿Se dan cuenta que un cristiano tiene que tener la mirada ¿dónde? Arriba. ¿Entiende lo espiritual de esto? ¿Entiende cuánta espiritualidad hay en esto para que nosotros nos gastemos la vida en las cositas de aquí abajo, en nuestros propios asuntos? Vivimos una vida, vivamos una vida. Jesús va a decir, vivan esa vida. Él va a decir, y yendo a ser, ¿se acuerdan leído? Y yendo a ser discípulos. O sea, y viviendo su vida, vayan y muestren esa luz que hay dentro de ustedes. Vayan a todos lados y muestren esa luz. ¿Qué tiene que ver esa luz con nosotros? Miremos allí en Juan capítulo 12, versículo 35 y 36. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de esa luz. O sea, hijos de Él, para que sean hijos de luz. Si son hijos de luz, ustedes tienen que tener la mirada puesta en la luz. Y la Biblia revela que la tierra es un lugar ¿de qué? De tinieblas, es un lugar de oscuridad. Y la misma Biblia nos revela que el lugar de luz, ¿cuál es? Allá arriba, el reino de los cielos. La única luz que está aquí en la tierra no es la luz del mundo, sino es, digamos, no es la luz que provee el mundo, sino la luz ¿de quién? La luz de Cristo, la que Él dejó. ¿Saben dónde la dejó? No está por ahí andando, la dejó en ustedes que están allí, y yo también. La dejó allí. ¿Saben cuándo la dejó? ¿Saben cómo es? ¿Cuál es el mejor momento para una pareja de enamorados? ¿Cuál es el mejor momento de cuando son novios? No cuando se casan, sino cuando son novios. ¿Cómo? El aniversario es bueno, pero hay un momento mejor. Un momento irrepetible, no se puede repetir. El primer beso. El primer beso. Ese momento ya no se puede repetir, porque ya el segundo sería el segundo beso. Se puede repetir, pero ya no como el primer beso. Ya no como la primera sensación de que dos labios se tocan dos labios que se aman, se tocan por primera vez. Así es cuando uno recibe la palabra y el evangelio de otra persona. Esa persona lo está aquí a uno besando, pero no estamos hablando obviamente de los labios, estamos hablando de que ese beso mágico que ocurre entre dos seres que se aman por primera vez. Así es cuando nosotros llevamos el evangelio. Es solamente que ese beso es la luz de la palabra. Y cuando la otra persona recibe la luz de la palabra, ese es el mejor momento de su vida.
¿Cuál es el mejor momento de su vida? Todos los cristianos van a decir lo mismo. Un cristiano verdadero, ¿qué va a decir? ¿Cuál fue el mejor momento de tu vida? El día que creí. ¿Es repetible ese momento? No, no se puede, ni es bíblico. No se puede repetir. De hecho, no se puede repetir. Si una persona dejó de creer, lo siento, se acabó. Según la Biblia, no hay forma, no existe. Una persona que dejó de creer. No estamos hablando de nuestras de luchas o enfriarnos o nuestras dificultades. No, una persona que dejó de creer, nada que hacer, no hay forma de volver a obtener la salvación. La Biblia va a decir, usted no puede tomar a Jesucristo y volverlo a ¿qué? ¿Cómo se le ocurre? O sea, ¿en qué estaba pensando usted? Que usted puede bajar a Cristo de la cruz y subirlo. El Padre no va a permitir que su hijo sea expuesto al ridículo nuevamente. Entonces, esa luz está dentro de nosotros ahora para ir y besar a las personas. Bésela con el poder de la palabra. Imagine que de su boca lo que va a salir es una bola de luz que va a pasar a la boca de la otra persona o al oído de la otra persona o al corazón, como lo quiere entender. Yo sé que está entendiendo lo que yo le estoy diciendo esta mañana. Si nos fijamos en este hombre, ¿de quién estamos hablando hoy? ¿De quién? Estamos hablando de un hombre, un humano, un discípulo. ¿Cuál es? No, Mateo, no. Tomás. Estamos hablando de Tomás, porque Tomás va a decir eso tan firme, ¿no? Va a decir eso de, vaya, ¿cuál es el problema? Pues, ¿cuál es el problema de que en Judea lo hayan querido matar? No somos sus discípulos, no es él nuestro maestro, vayamos y que nos maten. Y ya. Esas van a ser las palabras de Tomás. Pero vamos a Juan capítulo 20. Versículo 24. Juan capítulo 20, versículo 24. Estamos hablando de que tenemos que ver espiritualmente, ¿cierto? Tenemos que ver las cosas de arriba. Tenemos que ver espiritualmente. Miren esto, ¿no? Juan capítulo 20, versículo del 24 en adelante dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, o sea que sí es el mismo Tomás, queda claro, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El mismo Tomás que hace ratico dijo: vamos, que nos maten con él, no hay problema. Cuando sus compañeros le dicen que le vieron al Señor resucitado y vivo, ¿qué le dice él? Hasta que yo no lo vea, no lo creo. Entonces, el asunto es, ¿se puede creer en Jesús sin ver espiritualmente? Sí se puede. Sí se puede. O sea, a nosotros nos toca analizar nuestras vidas y decir: oye, yo quiero tener una vida en la que yo pueda ver espiritualmente. El nombre Dídimo, en algunas versiones lo va a decir, significa mellizo o gemelo, ¿no? El nombre Tomás es lo mismo. El nombre Tomás, y que es Dídimo, significa gemelo o mellizo.
En griego significa doble, pero no doble como cuando dicen por ahí, esta persona es doble cara. O sea, que por aquí dice una cosa y... No, doble de igual. ¿De qué es igual? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús con su palabra, con su enseñanza? ¿Hacer qué cosa? Que nosotros ¿qué? Seamos ¿qué? Iguales a Él, ¿no? No iguales en el sentido, o sea, no iguales tratando de ser Cristo, sino, y ya lo explico, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo del espejo? Está el espejo, y usted llega a su casa y va a escribir un Él con acentuado en la E, y usted cuando vea esa imagen, usted va a ver su imagen, pero va a ver un Él allí, y ese Él es Él en nosotros, ¿no? Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos mellizos ¿de quién? De Él. Pero este asunto no ocurre de la noche a la mañana. Este es un asunto de semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Así es, así funciona. El asunto es que cada vez más haya de Él en nosotros. Y la única forma, créalo, no hay otra forma, la única forma de que haya más Él en nosotros, ¿saben cuál es? Llevando sus vituperios, yendo afuera del campamento a Él, padeciendo con Él. ¿Entiendes? Lo leímos ahorita, ¿se acuerda? Con Él, a causa de Él, a causa de su palabra, a causa de su mensaje. Entonces cada vez más nosotros vamos ¿qué? Siendo mellizos con Él, siendo dídimo con Él, siendo doble con Él, siendo el reflejo de ¿quién? De Él. Este es un asunto cotidiano, este es un asunto constante, este es un asunto de ir. Miremos allí en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Espíritu, repito, desde el 16, para que veamos la fortaleza. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién va a hacer la obra en nosotros? ¿Quién va a hacer? Allí dice, ¿no? En el versículo 17. ¿Quién va a hacer la obra en nosotros? ¿Quién? El Espíritu. ¿Por qué el Espíritu? Porque ¿quién es el Señor? El Espíritu es el Señor. ¿Entiende? El Espíritu Santo es el Señor de nuestras vidas. ¿No ve que Él es la luz que nos dejó aquí Jesús? Pero el Espíritu Santo está hablando ¿de qué? De la palabra de Jesús. Ahora la palabra de Jesús está en nosotros, pero siendo guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es la autoridad, nos da poder a nosotros. ¿Y qué es ese poder? Los ángeles de Dios. Y todo eso que nosotros tenemos, ahora nosotros vamos y ¿qué hacemos? Besamos a los demás. ¿Para qué? En el versículo 16 lo dice. Para que se conviertan al Señor. Para que se conviertan al Señor. Para que se conviertan al Señor. Y entonces, cuando eso sucede, cuando eso es mi vida, cuando eso es por lo que yo me despierto cada mañana, ¿qué sucede? Nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué es lo que nosotros vemos en ese espejo ahora? ¿La gloria de quién? ¿La gloria nuestra? No, la gloria nuestra no sirve. ¿No ve que con todas las dificultades que ustedes y yo tengo, todas las dificultades, hoy estamos aquí? ¿A quién le quedó la gloria? A Él. Y miren esto,
para que se animen en la vida de fe. Mientras más le cueste, mientras más difícil sea para usted por las circunstancias de su vida, la que sea que pueda tener, mientras más difícil es, ¿sabe quién sale más glorificado? Él. ¿No ve que para mí es mucho más difícil que para el otro hermano? Y sin embargo yo decido ir afuera del campamento. Cada vez, miren, cada vez que usted deja de hacer algo de su vida o abandona algo de su vida para ir a llevar la luz de la palabra a alguien, ¿sabe lo que está haciendo usted? Morir con él. Cada vez. No piense que eso estaba gastado, mal gastado. No piense que eso se lo llevó el viento. Usted se puede imaginar cómo Dios puede ver a uno cuando uno, con todas las dificultades y cosas que está sucediendo y circunstancias de la vida, a pesar de eso, uno va y tiene la vida de fe, uno va y le predica al hermano, uno va y se gasta el tiempo, uno va y dice que no a sus cosas por amor a él. ¿Saben esto de qué va a depender? De una cosa, de cuánto lo amemos. Ya, aquí no hay nada que hacer y va a ser diferente para cada uno. Esto va a depender de cuánto nosotros lo amemos y de dónde estemos poniendo nosotros la mirada. Eso es todo, eso es lo que va a marcar la diferencia entre un tipo de cristiano y otro tipo de cristiano. La pregunta es, mañana cuando yo me despierte en la mañana, ¿qué va a estar allí en mi mente? ¿Qué va a estar allí en mi mente? Pero entienda que Él nos dejó al Espíritu Santo para gobernarnos, porque el Espíritu Santo es el Señor. Y nos dejó su palabra, ¿para qué? Para que su palabra nos dirija y para que eso sea lo que nosotros anunciemos. Y nos dejó a los ángeles, ¿para qué? Para que nosotros podamos hacer la obra. ¿Sabe que no se puede hacer la obra sin ángeles? Olvídelo. Pero nos dejó a los ángeles para que nos ayuden en todas las cosas y en todas las circunstancias, para que nosotros podamos hacer la obra de Él. Eso es maravilloso. Es maravilloso. No es para todo el mundo, no es. No es que yo tengo que decirme a mí mismo, que no se haga ¿qué? Que no se haga lo que mí mismo quiere hacer, sino que se haga lo que Él está diciendo que yo haga. Vamos a ponernos de pie. ¿Y saben esa vida cómo es? Una vida de gozo. Pero alégrese porque hoy estamos acá. Y yo le aseguro que si lo cree, si usted se despierta, Señor, yo quiero hacer para ti, hoy usted va a hacer para Él. Va a ser para Él. Y cuando usted descansa en la noche, no hay mejor forma de cerrar los ojos en la noche que sabiendo que yo anuncié las maravillas de Jesús. Padre eterno, nosotros te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es tan santa, Señor, que es como una lluvia fresca, Señor, en un día de calor. Así es tu palabra, Señor. Tu bondad, Señor, tu misericordia es que nosotros tengamos la oportunidad de servirte a ti, Padre. Que así nosotros podamos ser tu gemelo, tu mellizo, Señor. Que cada día, cada vez que nos miremos en ese espejo, cada vez podamos ver más tu gloria en nosotros, Señor. No la nuestra, sino lo que tú has hecho. Y con cada día recordemos las cosas que has hecho en nuestra vida. Y cómo nos has usado para llevar a otros al Evangelio. Y cómo has hecho maravilla y podemos reconocer cómo nos cuidas con tus ángeles. Y cómo nos diriges con el Espíritu Santo. Y cómo nos exhortas también y nos corriges y nos regañas. Y nos da fortaleza y valentía para hacer cosas que jamás hubiéramos hecho si no te hubiéramos conocido. Cosas que jamás haríamos si no tuviéramos el Espíritu Santo. Nosotros estamos acá sonriendo, nuestros corazones sonríen, porque tú eres el sentido de nuestra vida. Porque ¿a quién más iremos? ¿De quién más hablaremos?
¿A quién más exaltaremos? ¿A las cosas de aquí abajo? No, Señor. No, Señor, no, Señor. Tú eres la luz que habita dentro de nosotros, que ha abierto nuestros ojos para que veamos espiritualmente y así podamos mirar siempre, mirarte siempre, Señor, sentado allí en el reino de los cielos, con toda la autoridad para gobernar. Gracias, gracias, gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.